Sí. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con el práctico número 8, que corresponde a funciones trigonométricas y triángulos rectángulos. Bien, por función trigonométrica nos referimos a eso de seno, coseno, tangente, ¿sí? Que seguramente muchos ya lo habrán visto en la secundaria. Bueno, por acá vamos a repasar un poquito, tampoco lo voy a tocar muy profundo porque desgraciadamente no da el tiempo para explicar todo. Bien, bueno. Estas funciones trigonométricas, ¿de dónde salen? De analizar un círculo trigonométrico. Bien, y bueno, acá el círculo trigonométrico es un círculo de radio 1. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a analizar ahora. ¿Sí? Es un círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico es un círculo que tiene origen en el origen de un sistema de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Recordemos que en un sistema de coordenadas cartesianas, este se llama el eje Y y este se llamaba el eje X. Bueno, acá vamos a hacer el círculo trigonométrico, este que está acá. Bueno, entonces acá póngale que yo marco este ángulo que está aquí, este que está acá. ¿Sí? Ese es un ángulo, qué sé yo, un ángulo tita. ¿Bien? Bueno, eh, fíjense que si a partir de acá, de este punto donde toca al radio, ¿sí? Hago una recta perpendicular, digamos, ¿sí? Ese que está ahí, ese lado que está ahí, se conoce como el seno. ¿Bien? Entonces este va a ser el seno. Ahí vamos a hacer, le vamos a dar más grosor, ¿sí? Este que está acá se conoce como, a ver, no, vamos a este. Bueno, este es el seno. ¿No? Es el seno. Y ahora fíjense que el lado este que está sobre el eje horizontal, este que está acá, ese se conoce como el coseno. ¿Sí? Entonces vamos a poner que ese es el coseno. Bueno, coseno. Coseno. Bueno, y acá si yo proyecto un poquito más esto que está acá, esto que está acá, bueno, y trazo una recta paralela, eh, trazo una recta perpendicular desde acá, ¿sí? Bueno, este lado que está acá en violeta se conoce como la tangente. La tangente. ¿Bien? Ok, bueno, esos son los lados, ¿sí? Bueno, y acá quiero que vean una cosa, que es un concepto que lo vamos a usar mucho, ¿sí? Bueno, yo les decía que este radio, este círculo trigonométrico tiene radio 1, ¿sí? 1, acá será menos 1 y acá será menos 1. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense que si esto como máximo mide 1, ¿sí? Esto como máximo mide 1, acá. Bueno, como máximo mide 1, ¿sí? Entonces fíjense que este seno que está acá, nunca se va a pasar de 1, ¿sí? Siempre va a estar entre 0 y 1. Lo mismo va a pasar con el coseno, ¿sí? Siempre va a estar comprendido entre menos 1 y 1, ¿sí? Lo mismo con el seno. ¿Y eso de qué depende? Bueno, va a depender del ángulo, ¿sí? Porque no es lo mismo este ángulo que está acá a que este ángulo que está acá, por ejemplo, ¿sí? Ahí fíjense que el seno va a ser todo esto que está acá, ¿sí? Y obviamente este lado va a ser más grande que este lado, pero nunca se va a pasar de 1, ¿sí? Bueno, eso es algo que tiene que tener muy claro, ¿sí? Que el seno y el coseno nunca se pasan de menos 1 o de 1, ¿sí?
En cambio, fíjense qué pasa con la tangente. La tangente puede tomar cualquier valor, ¿sí? No está lo que se dice acotado, ¿o no? No tiene un valor máximo, un valor mínimo, ¿sí? Porque fíjense que acá el valor máximo está acá, ¿sí? Ahí, en 1, ¿bueno? Y fíjense que la tangente se pasa, ¿sí? Se pasa, ¿bueno? Se pasa. Y bueno, esto lo pueden ver con la calculadora, ¿sí? Usted pone cualquier valor, por ejemplo, pone el coseno de 359. ¿Por qué 359? Porque recuerden que el círculo trigonométrico se divide en 360 partes, ¿sí? En el sistema sexagesimal. ¿Bueno? Fíjense que llega a 0.999. Y ustedes dirán, bueno, ponemos coseno de 361, pero fíjense que no va a pasar de 1. ¿Eh? ¿Bueno? Y lo mismo pasa si voy por el otro lado. A ver. Bien, coseno de 360, o creo que es lo mismo que decir coseno de 0, es 1, ¿sí? Coseno de 0 es 1, ¿sí? Bueno, ¿y cuándo se va a dar eso que vimos acá? Y bueno, cuando el ángulo este que está aquí sea este, ¿sí? Sea justo ese. Bueno, ahí fíjense que ese ángulo es el ángulo 0, ¿sí? Porque acá recuerden que empezamos en 0, después viene 90, 180, 270, ¿sí? Bueno, este ángulo que voy a marcar acá es el ángulo 0, ¿sí? El ángulo 90 sería ahí, el ángulo 270 sería ahí, este es el ángulo 180, ¿sí? El ángulo este sería el ángulo 270 y este sería el ángulo 360, ¿sí? 360 o 0, que es lo mismo, ¿no? Bueno, acá fíjense que si yo marco este ángulo, el ángulo 0, fíjense que el seno no va a tener seno, ¿sí? Porque fíjense que no forma ningún lado vertical. Bueno, en cambio si fíjense, si yo hago esto, ahí sí, porque ahí está formando un lado vertical, que sería este. Este. Bueno, y el lado horizontal, ¿cuál sería? Este. ¿No? Entonces, acá el ángulo 0, fíjense que no forma un ángulo vertical, ¿sí? Por eso dice que el seno de 0, ¿sí? El seno de 0 pues, te va a dar 0, ¿no? Y el coseno de 0 te da 1, ¿sí? Porque fíjense que el ángulo coincide con la amplitud máxima que va a ser 1. Y bueno, y ahora fíjense qué pasa si agarro el ángulo 90 que va a ser justo ahí, ¿sí? Fíjense que este ángulo no puede formar un lado horizontal, ¿sí? Bueno, porque ahí sí, ese ángulo sí puede formar un lado o este que está acá, ¿sí? Ese lado horizontal va a ser este que está aquí, es ahí, bueno. Y el lado vertical, ¿cuál va a ser? Este, ¿sí? Es el seno, este que está acá va a ser el seno, bueno. Bueno, pero lo que iba es que ese ángulo que está ahí va a ser el ángulo de 90 grados, ¿sí? Fíjense que cuando es 90 grados, llega con máximo hasta 1, ¿sí? Y fíjense, yo pongo seno de 90, me va a dar de 1. Y ahora fíjense, pongo coseno de 90, me va a dar de 0. Bueno, bueno, es un concepto que quiero que quede claro, que el coseno o el seno nunca se pasan de 1 o de menos 1, ¿sí? Siempre está entre ese rango de valores entre menos 1 y 1. Bien, en cambio la tangente no, sí, la tangente puede tomar cualquier valor. Bien. Eh, tampoco cualquier valor, sí, porque hay valores que no puede tomar, por ejemplo, fíjense que yo pongo tangente 90, me va a dar error. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué, ya vamos a ver por qué. Bueno, es eso. Bien. Bueno, otra cosa muy importante que quiero que vean acá es el tema de los signos, ¿sí? El tema de los signos que acá es muy importante porque no solo lo vamos a usar aquí, sino también en los siguientes prácticos. Bueno, tienen que conocer cómo va la variación de signos para el coseno, para el seno, para la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante. Pero no se asusten, ¿sí? Ustedes tienen que saber solamente cómo va el seno y el coseno. Los demás se deducen. Ya a ver cómo. Bueno, ustedes acá tienen que asociar a que el seno tiene el mismo signo que el eje Y. Bueno, entonces fíjense que el eje Y, ¿dónde va a ser positivo?
va a ser positivo acá. Bueno, esto es un sistema de coordenadas cartesianas, así como el que ustedes ya conocen. Bueno, ¿dónde en qué bueno, hay otra cosa, ¿sí? Acuérdense que esto se dividía en cuadrantes. Si no se los digo, si no se lo dije, se lo digo ahora, ¿sí? El círculo trigonométrico se divide en cuadrantes. Por ejemplo, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Bueno, entonces yo tengo que saber cómo va el seno y el coseno en cada cuadrante. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Bueno, y como yo le decía, el seno va como el eje Y, es como el eje Y, ¿sí? Tengo que ver dónde es positivo el eje Y. Y bueno, si ustedes se fijan, el eje Y es positivo del eje X para arriba, ¿sí? O sea, sería en el primero y en el segundo cuadrante. Bueno, entonces el seno es positivo en el primero, ahí y ahí, ¿sí? Y va a ser negativo aquí y aquí. Bueno, en cambio, ¿qué pasa con el coseno? El coseno es como el eje X, ¿sí? Bueno, el eje X, ¿dónde es positivo? De este lado, ¿no? De todo este lado, ¿sí? Y para acá, negativo. Bueno, entonces el coseno va a tener la misma variación de signo, ¿sí? Acá va a ser positivo y acá también va a ser positivo. En cambio, acá va a ser negativo y acá va a ser negativo. Bueno, eso tiene que saber muy bien, ¿sí? Pero como le digo, es cuestión de asociar al seno con el eje Y y al coseno con el eje X, ¿sí? Si ustedes hacen esa relación, no van a fallar nunca. Bien, bueno, dicho eso, vamos a empezar con el práctico de hoy. Bueno, como siempre digo, vamos a ir, lo que vamos a ver acá van a ser los puntos que le van a servir para el examen, ¿bueno? Como digo, desgraciadamente no alcanza el tiempo para explicar a todos, así que tengo que aprovechar el tiempo para explicar lo que seguramente van a ir. Bueno, como siempre le digo, el que tenga tiempo de hacer todo, hace todo, ¿sí? Bueno, bueno. Dice el punto número 2. Las funciones trigonométricas serán positivas o negativas según el cuadrante que pertenezca al ángulo considerado. Las funciones seno y cosecante serán positivas, serán positivas, serán... Bueno. Bueno, acá lo que le dicen más o menos lo que yo les dije, ¿sí? Va, no más o menos, exactamente lo que yo les dije, sí, nada más que con otras palabras más, qué sé yo, más científicas, por así decirlo, no sé. Bueno. Bueno. Acá, antes de hacer el A y el B, conviene que hagamos el C, ¿sí? Este de completar el cuadrito. Bueno, vamos a hacer eso primero entonces. Ok. Vamos a hacer un nuevo y ¿sí? Vamos a completar este cuadro que está acá. Bueno, entonces yo le decía que el seno va como el eje Y. Bueno, me convenía haberlo borrado. Bueno, igual lo vas a ir de vuelta. Bueno, este es el círculo trigonométrico, ¿sí? Entonces yo le decía que el seno va como el eje Y y el coseno va como el eje X, ¿sí? Con rojo voy a hacer el seno, ¿sí? Entonces decíamos que el seno es como el eje Y, ¿sí? El eje Y, ¿dónde es positivo? Del eje X para arriba, ¿no? Entonces va a ser aquí y aquí. Y aquí va a ser negativo. ¿Y el coseno cómo va a ser? El coseno es como el eje X, ¿sí? ¿Dónde es positivo el eje X? Del eje Y para la derecha, ¿sí? O sea, aquí y aquí. Y el coseno va a ser negativo aquí y aquí, ¿sí? Porque el eje X es negativo de este lado. ¿Bien? Entonces acá podemos ir completando. Entonces acá podemos poner que el seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Y el coseno es negativo, y va a ser negativo aquí y aquí. Bueno, el coseno ¿dónde es positivo? En el primero y en el cuarto. ¿Sí? Por lo que vemos acá, primero y cuarto. Y va a ser negativo en los otros dos.
Bueno, y ahora, ¿cómo hago para deducir el valor de la tangente? Bueno, existe algo llamado relaciones trigonométricas. Bueno, que las tienen que conocer. ¿Dónde está? Acá. Bueno, esto es de funciones trigonométricas. Bueno, la primera relación que tiene que acordar siempre que la tangente de un ángulo X se define como seno de X sobre coseno de X. Bueno, entonces fíjense que la tangente es la razón entre el seno y entre el coseno. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, tengo que tener en cuenta la regla de la división o de la multiplicación, ¿sí? Digo, más por más, ¿cómo me da? Más. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Menos por más, menos, ¿sí? Bueno, ¿eso por qué? Porque, bueno, la tangente se define como el seno sobre el coseno. ¿Ves cómo está acá? ¿Sí? Seno sobre el coseno. Bien. Entonces, así se completa este cuadrito. Bueno, eh, siguiendo eso que está ahí. Como le digo, usted tiene que asociar el seno con el eje Y y el coseno con el eje X. ¿Bien? Bueno, eh, bueno, acá fíjense que me pregunta en la parte A, dice, ¿qué ocurre con el signo de la función coseno y su recíproca? ¿Sí? ¿Cuál es la recíproca del coseno? La recíproca del coseno se conoce como la secante de X. Y la secante de X se define como 1 sobre el coseno de X. Y bueno, también hay otra función llamada la cosecante. La cosecante, que se define como 1 sobre el seno de X. Bueno, acá vamos a poner la cosecante. Cosecante. Bueno, y acá vamos a poner como la tangente. Acá como seno, y acá también como seno. ¿Bien? Antes vamos a copiar y vamos a pegar en Word nomás. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer el punto 2A. Bueno, entonces acá en la parte A tengo que recordar, dice, ¿qué ocurre con el signo de la función coseno y su recíproca? Bueno, yo le decía que la recíproca del coseno es la secante. Bueno, entonces acá en la parte A, ¿sí? Tengo que recordar esa relación. Bueno, y acá me fijo que la secante depende del coseno, ¿sí? Entonces fíjense que si el coseno es positivo, 1 dividido un número positivo, ¿qué me va a quedar? Y me quedará positivo, ¿sí? Y si el coseno fuera negativo, me queda 1 dividido un número negativo, me queda negativo, ¿sí? O si quieren pueden verlo así también, ¿sí? Como más 1, ¿sí? Puede ser más por más, me queda más, ¿sí? Bueno, bueno, o sea que la secante depende del signo que tenga el coseno, ¿bueno? Eh, ¿Sí? Entonces acá podemos decir que la secante depende del signo que tenga el coseno. ¿Sí? O sea que la secante, ¿dónde será positiva? Y donde el coseno sea positivo, ¿sí? O sea que si el coseno es positivo en el primero y en el cuarto, la secante también va a ser positiva en el primero y en el cuarto, ¿sí? Porque depende del coseno. ¿O no?
Y de manera parecida va a ocurrir con la tangente, ¿sí? ¿Cuál es el recíproco de la tangente? Es la cotangente. ¿O no? La cotangente. La cotangente que se define como 1 sobre la tangente. ¿No? 1 sobre la tangente. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, me fijo acá. Y acá veo de vuelta, sí, que la cotangente depende de la tangente, ¿sí? Entonces va a depender del signo de la tangente, ¿sí? O sea que si la tangente es positiva, la cotangente va a ser positiva. Y si la tangente es negativa, la cotangente va a ser negativa. ¿Bien? O sea que, fíjense que la tangente es positiva en el primer y en el tercer cuadrante, ¿sí? Entonces la cotangente también va a ser positiva en el primero y en el tercer cuadrante. Y va a ser negativa en el segundo y en el cuarto. ¿Bien? Entonces acá podemos poner que la cotangente depende del signo que tenga la tangente. ¿Bien? Ahí había algunos. Bueno, fíjense que acá vamos a ver una tabla de signos, funciones trigonométricas. Y va a estar ahí lo que les dije. Bueno, acá está, miren. Esperemos que sea. Bueno, no se ve muy bien. Bueno, pero creo que sí. Era lo que yo decía, sí. El seno positivo en el primero y en el segundo. Y negativo en el tercero y el cuarto. Es lo que pusimos ahí, ¿ven? Primero, segundo, tercero y cuarto. El coseno es positivo, negativo, negativo, positivo, ¿sí? Positivo, negativo, negativo, positivo. Y fíjate que la tangente es positiva, negativa, positiva, negativa. Es lo que pusimos ahí. Bueno, y acá se va a ver lo que yo le dije, ¿sí? La secante va a ser positiva donde el coseno sea positivo. ¿Verdad? Entonces me fijo que la secante es esta, que no, esta que está acá, la penúltima fila. Y si me fijo, coincide con los signos del coseno. ¿Bien? Coincide. Y acá, fíjense que decimos que la cotangente depende del signo de la tangente, ¿sí? O sea que va a ser positiva donde la tangente sea positiva y negativa donde la tangente sea negativa. Entonces me fijo que acá está la tangente, en la tercera fila, y acá está la cotangente, ¿ves? Positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo. Bueno, bueno, esa tabla la tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? Como le digo, la vamos a usar más adelante en los problemas de identidades trigonométricas. ¿Ok? Pero como le digo, eso depende del seno y coseno, ¿sí? Si ustedes saben determinar bien el signo de seno y coseno, con eso pueden deducir las demás. ¿Bien? Así que este punto presten mucha atención, ¿bueno? ¿Ok? Bueno. Bueno, ahora vamos a ver ahora vamos a ver otra forma de definir ¿cómo se llama? Seno, coseno y tangente. Bueno, ahí está. Esto, ¿sí? Esto quiero que vean. Bueno, fíjense que en un triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a agregar aquí más. Bueno, fíjense que tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Por qué es rectángulo? Porque fíjense que tiene un ángulo que mide 90 grados. Bueno, en un triángulo rectángulo pues, siempre va a haber dos catetos, ¿sí? El adyacente y el opuesto. Y después tenemos la hipotenusa, ¿sí? Bueno, y esto de ser opuesto o ser adyacente depende de qué, del ángulo que estemos considerando, ¿sí? Acá fíjense que está considerando el ángulo alfa, ¿bueno? Por lo tanto, el lado que esté opuesto a este ángulo va a ser justamente el cateto opuesto, ¿sí? Y bueno, y por defecto el otro va a ser el adyacente,
¿sí? La hipotenusa siempre va a ser, siempre es el lado más largo, ¿sí? Esa es siempre la hipotenusa, ¿sí? El lado más largo. Otra forma de reconocerlo es el lado que esté opuesta al ángulo recto. Fíjense que acá está el ángulo recto, entonces lo que está opuesto es este que está acá. Bueno, ok. Bueno, y acá me define cómo, acá me dice cómo se define el seno, el coseno, la tangente, ¿sí? Fíjense que el seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno como el adyacente sobre la hipotenusa. Y el opuesto como el adyacente sobre la. El opuesto sobre el adyacente. La tangente como el opuesto sobre el adyacente. ¿Sí? Así se define otra forma de definir las funciones trigonométricas. Que también la tienen que tener en cuenta, ¿sí? Ahí te vamos a poner por el machete. Bueno, entonces eso que acabamos de ver sería la definición de la función trigonométrica, ¿sí? Y esto que está acá serían serían las relaciones trigonométricas, ¿sí? Que son cosas similares, pero son distintas. Bueno, y esto que está acá se lo tienen que acordar, ¿sí? Lo van a usar, por lo menos para ingeniería, lo van a usar todo el primer año. ¿Sí? Para física, análisis matemático, álgebra, química, no, creo que no, para química no, pero bueno. Lo vamos a usar para muchas materias, así que lo tienen que saber muy bien, ¿sí? Ok. Bueno, acá vamos a aclarar un poquito más esto de cómo el cateto opuesto y el cateto adyacente. No sé qué pasó. Ahí está. Bueno, fíjense que yo les decía que el cateto opuesto, los catetos dependen del ángulo que estemos considerando. Acá, por ejemplo, si yo considero este ángulo que está acá, eh, vamos a hacer con este color, ¿sí? Este ángulo que está acá, bueno, fíjense que respecto a este ángulo, este lado es el opuesto, ¿sí? Este va a ser el opuesto. Por lo tanto, el adyacente va a ser este. Bueno, ¿y qué pasa con la hipotenusa? No pasa nada, ¿sí? La hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa, ¿sí? Siempre va a ser el lado más largo o el lado que esté opuesto al ángulo recto, ¿sí? Así también lo podemos reconocer. ¿Bien? Como digo, depende del ángulo que están considerando. ¿Ok? Bien. Bueno, teniendo en cuenta estas definiciones, vamos a ir a resolver el problema, los siguientes puntos que me interesa que sepan. No, este no tanto, sí, el punto 3 no, el punto 4 tampoco. El punto 6, ¿sí? El punto 6 es algo que lo suelen tomar, ¿sí? Y lo tienen que saber muy bien. Dice calcular el perímetro y el área de los siguientes triángulos. Y me da estos triángulos que están acá. Bueno, vamos a resolver primero el B, ¿sí? El B. Entonces vamos al punto 6. Vamos a hacer primero el B. Entonces, este es el triángulo que nos dan, ¿sí? Entonces yo tengo que calcular el área y el perímetro. Bueno, creo que ya se lo he dicho, bueno, si no, se los digo ahora, ¿sí? El perímetro. ¿Qué es el perímetro? No es otra cosa que la suma de los lados de una figura geométrica, ¿sí? Así que, por ejemplo, para este caso que está acá, para este triángulo que está acá, ¿cuál sería el perímetro? La suma de la hipotenusa más la suma del opuesto más la suma del adyacente, ¿sí? O sea que sería A más B más H, ¿sí? Porque fíjense que acá lo nombra como A, ¿sí? Acá lo nombra como A, este como B y este como H. ¿Bien? ¿Y el área cómo se define?
El área se define como, en un triángulo siempre, ¿no? En un triángulo. ¿Sí? El área de un triángulo se define como base por altura sobre 2. ¿Bien? En este caso, por este caso, la base, ¿cuál sería? Sería, acá vamos a poner base por altura. Acá vamos a poner ¿sí? Base por altura. ¿Sí? Bueno, no lo voy a dejar sino así, como base por altura. Base por altura sobre 2. ¿Sí? El perímetro no es otra cosa que la suma de los lados. ¿Sí? Esto para toda figura geométrica. ¿Sí? El perímetro siempre es la suma de los lados. En cambio, la forma de calcular el área ya cambia. A ver, por ejemplo, acá vamos a poner tabla de áreas de figuras geométricas. Ve, acá está. Ve, por ejemplo, para el rectángulo es base por altura. Para el cuadrado es lado por lado. Ve, para el triángulo es base por altura sobre 2. ¿Sí? No importa si es rectángulo, si es isósceles, si es escaleno, ¿sí? Base por altura sobre 2. ¿Bueno? Y bueno, así en distintas áreas para distintas figuras geométricas. ¿Bien? Depende, ¿sí? Depende de lo que estemos hablando, ¿sí? Bueno, y acá fíjense que también tienen cómo calcular el perímetro, ¿bueno? Es lo que yo decía, el perímetro no es otra cosa que la suma de los lados. Fíjense que en este cuadrado va a ser lado más lado más lado más lado. ¿Bien? Es la suma de los lados. Bueno, vamos a resolver este problema entonces que está acá. Bueno. Bueno, acá la primera cuestión para resolver un problema de trigonometría, como yo le decía, es identificar bien qué es cada cosa. ¿Sí? Bueno, acá fíjense que el ángulo recto, ¿dónde va a estar? Y va a estar acá justo en el vértice A. Ahí. ¿Sí? Es el triángulo rectángulo. Bueno, va a caer a ese ángulo recto. ¿Ok? Bueno, entonces ahora tengo que identificar cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces tengo que ver que yo estoy considerando este ángulo, ¿sí? Pero primero vamos a definir cuál es la hipotenusa, ¿sí? Entonces yo le decía que la hipotenusa siempre es el ángulo más largo, va a caer el más largo, ¿sí? El lado más largo. O si no, también lo puedo reconocer como el lado que esté opuesto al ángulo recto, ¿eh? Este es el ángulo recto, entonces el opuesto va a ser este lado. Entonces acá vamos a poner la hipotenusa, que este que está acá es la hipotenusa. Bueno, la hipotenusa. Es la hipotenusa, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el cateto opuesto? Y el cateto opuesto va a ser justamente el opuesto al ángulo que estamos considerando, ¿sí? Este es el ángulo que estamos considerando, el opuesto va a ser este que está acá. Vamos a poner la O de opuesto, ¿sí? Y por descarte, el cateto adyacente tiene que ser justamente este que está acá. ¿Bien? Bueno, entonces, fíjense que tenemos de dato nosotros aquí. Tenemos de dato el cateto opuesto, ¿sí? ¿Que cuánto vale? Vale 4. Bueno, podemos poner que el cateto opuesto. ¿Y qué más tenemos de dato? Tenemos de dato el ángulo, ¿sí? Que el ángulo vale 30 grados. Bueno, tenemos eso. Bueno, entonces ahora tengo que ver cuál relación trigonométrica voy a usar. Sí, de acá voy a hacer las mías porque para poder copiarlas a gusto.
No, vamos a usar esta nomás para no perder tiempo, igual después la de pasar en limpio. Ok. Hmm. A ver. Vamos a hacer una tablita. Y acá vamos a copiar esto. Ahí está. Sí, mi machete. Bueno, entonces fíjense que yo tengo como dato, yo decía el ángulo puesto, cateto puesto y tenía el ángulo. Bueno, entonces tengo que ver qué función trigonométrica me conviene usar, ¿sí? Para calcular la... Bueno, acá voy a tener que calcular todo, ¿sí? Voy a tener que calcular la hipotenusa y voy a tener que calcular el cateto adyacente, ¿sí? Porque yo tengo que hallar perímetro y tengo que hallar el área, ¿sí? Tengo que calcular todo, ¿bueno? Bueno, fíjense que si yo quisiera calcular la hipotenusa, ¿sí? ¿Cuál me conviene usar? ¿El seno, el coseno o la tangente? ¿Bueno? Entonces, fíjense, tengo que ver para hacer eso, tengo que ver cuál me relaciona hipotenusa con cateto opuesto y, bueno, el ángulo. ¿Sí? Tengo que ver eso. ¿Cuál de estas tres me relaciona cateto opuesto, hipotenusa y el ángulo? Bueno, eh, bueno, y ahí van a ver que lo que me relaciona a las tres es el seno, ¿ves? Acá tengo el ángulo, tengo lo opuesto y tengo la hipotenusa. Entonces puedo plantear eso, ¿sí? El seno de alfa, del ángulo alfa, va a ser igual a que, sabemos que por definición es opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Bueno, esa es la fórmula, ¿sí? La fórmula. Entonces, fíjense que yo quiero calcular la hipotenusa, ¿sí? Porque lo opuesto y el ángulo ya lo conozco, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. ¿No? Pero acá a mí me interesa solamente la hipotenusa nomás. Así que este seno que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. ¿Bien? Y bueno, yo tengo que despejar la H o la puedo reemplazar. ¿Cuánto vale O? El ángulo, el cateto opuesto vale 4. Entonces voy a poner 4. ¿Cuánto vale? Acá voy a poner en vez de seno de alfa, ¿qué voy a poner? Voy a poner seno de 30. ¿Bien? Y ahora agarro mi calculadora, ¿sí? Agarro 4 dividido seno de 30. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar de 8. Bueno, entonces acá pongo que la hipotenusa vale 8. ¿Sí? Pongo eso. Es lo que voy a la hipotenusa. Ahora, si quiero calcular el cateto adyacente, lo podría hacer de dos maneras. Primero con las funciones trigonométricas, ¿sí? Y después con, ¿cómo se llama? Con un teorema que ya vamos a ver. Primero lo voy a decir con las funciones trigonométricas. Por la derecha. Entonces vamos a poner cálculo de la hipotenusa. Vamos a poner cálculo del cateto adyacente. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que ahora quiero calcular este. Sí que tengo como dato el cateto opuesto y el ángulo. Bueno, también tengo la hipotenusa, sí, pero vamos a manejarlo primero con el cateto opuesto y con el adyacente, ¿sí? Entonces ahora tengo que ver cuál me relaciona cateto opuesto, adyacente y el ángulo. ¿Sí? Entonces me fijo. ¿Cuál me relaciona cateto opuesto, el adyacente y el ángulo? Bueno, acá me fijo que lo que me relaciona la función va a ser, lo que me relaciona esas tres variables van a ser la tangente, ¿sí?
Porque fíjense que acá tengo el ángulo, el opuesto y el adyacente. Entonces pongo eso. La tangente de alfa, el ángulo alfa se define como el opuesto sobre el adyacente. ¿Sí? Entonces yo quiero calcular el adyacente. ¿Qué voy a hacer? Este que está acá, lo que está dividiendo, lo paso multiplicando. ¿Sí? Pues acá pasamos el adyacente multiplicando. Y ahora la tangente de alfa la paso dividiendo. ¿Bien? La paso dividiendo. ¿Sí? Entonces ya despejé el cateto adyacente que es A, así que ahora voy a resolver. O cuánto vale, va a caer claro la O, el cateto opuesto cuánto vale, 4. Acá voy a poner tangente de 30. Fíjense que me va a dar raíz de 3 sobre 3. Va a caer, tengo que hacer 4 dividido la tangente de 30. ¿Bien? Me va a dar de 4 raíz de 3, que es como 6,92, ¿sí? Vamos a poner 4 raíz de 3, ¿sí? Como 4 raíz de 3. Entonces acá va a ser 4. Y pongo raíz de 3. ¿Bien? Bueno, entonces eso es lo que vale A. El cateto adyacente, ¿sí? ¿Cómo más lo podría calcular? Usando la hipotenusa. Entonces tengo que ver cómo relacionar la hipotenusa con el cateto adyacente y el ángulo. Ustedes se fijan cuál me relaciona adyacente con la hipotenusa y el ángulo, y va a ser el coseno, ¿sí? El ángulo, el adyacente y la hipotenusa. Entonces acá puedo plantear que el coseno de alfa va a ser igual a ¿qué? A cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Entonces a mí acá lo que me interesa es dejar solo el cateto, el adyacente, ¿sí? Este que está acá. Entonces este va a pasar multiplicando. Ahí pasa multiplicando. Acá me va a quedar de A, ¿sí? Y ponerlo así o ponerlo así es lo mismo, ¿sí? Acá. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Así que ahora tengo que reemplazar nomás. Acá voy a poner coseno de 30 por H. El H lo habíamos hallado que es 8. Fíjense, voy a poner coseno de 30 por 8. Y me va a dar de nuevo 4 raíz de 3. Bueno, vamos a poner una columna a la derecha. Bien, entonces así lo puedo calcular. Esa es una otra forma de calcular. Bueno, ahora vamos a ver la última forma que puedo calcular ¿cómo se llama? El cateto adyacente. Puedo usar algo llamado teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, que seguramente también ya lo vieron en la secundaria. ¿Sí? A ver, teorema de Pitágoras. No me gusta ninguno de estos, che. No me gusta ninguno de estos que están acá. Así que voy a hacer mío nomás. Bueno, acá en el machete. Bueno, vamos a hacer el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras es muy importante que se acuerden que solo se puede aplicar en triángulos rectángulos. Bueno, triángulos rectángulos. ¿Sí? ¿Y en qué consiste el teorema de Pitágoras? Acá está. Bueno, yo tengo este triángulo. Este voy a llamar, bueno, acuérdense que el lado más largo siempre se llama la hipotenusa.
de hipotenusa. Este que está acá, lo vamos a llamar el opuesto, ¿sí? Por llamarlo nomás, ¿sí? Acá no me importa tanto cuál es opuesto, cuál es adyacente, cuál es, ¿sí? Hasta que sean catetos, ya está. Bueno, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? O sea, esto. O al cuadrado más a al cuadrado, ¿sí? Bueno, y ustedes van a ver en algunos libros, o capaz que su profesora de secundaria les dio esto que está acá, ¿dónde está? Sí, esto que está acá. Que bueno, que si se acuerdan lo llaman como corolarios, ¿sí? Los corolarios. Que no es otra cosa que la ecuación despejada, ¿sí? Bueno, acá fíjense que, bueno, si yo paso este cuadrado para acá como raíz, pues ya voy a tener, ya voy a tener h despejada, ¿sí? Bueno, pero acá no vale la pena, ¿sí? Vale, que se memoricen todo esto que está aquí, ¿sí? Mientras ustedes sepan despejar bien, ya está, ¿sí? Con que sepan hacer esto, ya está. Bueno, entonces es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Esta es la fórmula. Entonces acá, para el cálculo de cateto adyacente, yo puedo aplicar eh, el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces fíjense que acá lo que yo conozco es H y lo que conozco es lo opuesto, ¿sí? El cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, ¿qué voy a despejar? Voy a despejar el cateto adyacente, ¿sí? Así que este que está sumando lo voy a pasar restando. ¿Bien? Y ahora, ¿sí? Me va a quedar así. Y ahora fíjense que a mí me interesa la A nomás, ¿sí? Así que este cuadrado lo voy a pasar como raíz. Así que me quedará de la siguiente manera. Esto lo paso como raíz. Y este queda como A, ¿sí? Así que puedo decir que A es igual a todo esto. Y bueno, y reemplazo. ¿H cuánto vale? H vale 8. ¿Y O cuánto vale? O vale 4. Acá directamente voy a poner resultado nomás. Entonces voy a poner la raíz de 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y fíjense que otra vez me da 4 raíz de 3, ¿o no? ¿Sí? Entonces, hay varias formas de calcular aquí cuando tienen trigonometría, ¿o no? Nada más que tienen que ver qué datos, tienen que saber muy bien esto del seno, coseno y la tangente, sí, las definiciones. ¿Bien? Bueno. Entonces, con eso, ¿qué hicimos? Calculamos cuánto vale la hipotenusa, cuánto vale el cateto opuesto y cuánto vale el cateto adyacente. ¿Bien? Ahora vamos a calcular lo que nos pide el problema, que es ¿cómo se llama? Cuánto mide el lado, cuánto mide el perímetro y cuánto mide el área. ¿Sí? Porque es lo que nos pide, ¿eh? Calcular el perímetro y el área de los siguientes triángulos. Bueno, entonces lo vamos a hacer acá abajo. Vamos a hacer cálculo. Profe, ¿Sí? Decime. yo tengo la otra calculadora que es un toque más vieja y me sale el resultado 6,92, eso de 4 raíz de 3. Sí, es lo Sale, mismo, ve. Es lo mismo. ¿está bien igual ponerlo de una forma o de la Sí, otra? sí, es lo mismo, sí. Nada más que va a ser mejor si lo ponen así, ¿sí? A ver, Pero si ustedes trabajan con decimales, es lo mismo, ¿o no? No pasa nada. ¿Bueno? Eso que tienen ahí que le da, acá lo que dice el compañero, que le da 6,92, es cuestión de que ustedes la configuren nomás, ¿sí? Tienen que agarrar el manual y ponerse a jugar con esto del mod, ¿sí? El mod, no me acuerdo cuál. Bueno, pero si ustedes se ponen a leer el manual de su calculadora, ahí va a estar, ¿sí? Tiene un montón de cosas interesantes, como digo.
Acuérdense que el otro día les estaba enseñando que ustedes podían guardar valores, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero guardar este valor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que apretar Shift y en la palabra que está acá así, donde dice Stock, ¿no? Stock que viene del inglés que es storage, que es, no sé si lo dije bien, almacenamiento, ¿sí? Significa almacenamiento, ¿eh? Apretemos Shift y Stock, y ahora elegimos una letra, que puede ser A, B, C, D. ¿Ve? Y ahí lo graba. Bueno, y si yo pongo alfa y A, ahí está el valor, ¿sí? Bueno, como le digo, tiene un montón de cosas interesantes de calculadora, así que esto que es esto que es un modelo muy sencillo nomás. Bueno, eh, eh, bien. Incluso he visto tutoriales donde no sé qué le hacen a la calculadora, cosas que le desconfiguran opción, modos, no sé qué. Por ejemplo, he visto, no sé si será verdad o no, pero supongo que sí, que desbloquean modos, por ejemplo, en esta, que no se puede calcular complejo, he visto que en tutoriales donde explican cómo va a ser que esta calculadora puede calcular números complejos, ¿sí? ¿Bueno? Es cuestión que ustedes se pongan a investigar nomás y a jugar un rato con la calculadora, ¿sí? Creo que le dicen rutear o no sé qué, ¿sí? Pero bueno, se tiene que poner a toquetear acá la calculadora, ¿sí? Bueno. O incluso van a ver que alguna vez acá usted hace una operación y le queda un número mixto, ¿sí? Un número mixto. Y bueno, eso también lo pueden configurar fácilmente. ¿Bueno? No se Así preocupen, yo que, por tocar la computadora, yo ya arruiné una, así que ya no quiero arruinar otra más, tan cara. ah, bueno. Sí, bueno. Lo que el compañero, sí, pueden ponerlo así o pueden ponerlo como 6,92, sí, no hay drama. Bueno, vamos al cálculo de perímetro entonces, ¿sí? Entonces yo decía que el cálculo de perímetro para cualquier figura geométrica no es otra cosa que la suma de los lados, ¿sí? Entonces acá voy a tener que sumar este lado, más este lado y más este lado. Simplemente ¿sí? Eso va a ser OH más O más A. Y yo todo eso ya lo calculé, ¿sí? Ya lo calculé. ¿Cuánto vale H? H vale 8. La O valía 4. Y la A valía 4 raíz de 3. Bueno, ponemos en la calculadora así. 8 más 4 más 4 raíz de 3. Me va a dar 12 más 4 raíz de 3. Lo podemos poner como 18,93 sería así. ¿No? Bueno, acá vamos a ver una cosita que no sé si le expliqué o no, capaz que se le explicó Gonza. Bueno, acá fíjense que me da un número decimal con muchas cifras, ¿sí? Entonces acá yo tengo que decidir hasta dónde voy a agarrar, ¿sí? Sí, bueno, porque no he escrito todo esto, ¿sí? Entonces puedo agarrar uno, 2, 3, 4 decimales. Lo habitual es agarrar dos, ¿sí? Bueno, pero yo no voy a agarrar, voy a poner 18,92 así ciego, ¿sí? Tengo que ver qué número sigue. Bueno, si el número que sigue es un número es 5 o mayor que 5, al 2 se le voy a sumar 1. Bueno, como este es mayor que 5, al 2 le tengo que sumar 1, ¿sí? Por eso pongo ahí 18,93. Bueno, fíjense que si yo hubiera agarrado hasta el 9 nomás, una cifra decimal, no voy a poner 18,9 así ciego. Me tengo que fijar cuál es la cifra que sigue, ¿sí? Que va a ser 2. Bueno, como es un número menor que 5, queda así, tal cual, no le hace nada, ¿sí? Va a quedar ahí como 18,9, ¿sí? 18,9 nomás. Bueno, y acá si yo agarro hasta 3, o sea, me va a quedar 18,928, me tengo que fijar la cifra que sigue. Como es 2 y es un número menor que 5, queda así tal cual. Bueno, entonces eso lo tiene que tener en cuenta a la hora de redondear números decimales. Bueno, vamos al cálculo del área. ¿Sí? Habíamos dicho que el cálculo de área se calculaba como la base por la altura sobre 2. Bueno, entonces acá me fijo que la base, ¿cuál va a ser? La A, ¿sí? Y la altura, ¿cuál me va a dar? Me la va a dar la O, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a poner?
A y O. Bueno, acá para no generar confusión con esta A y esta A, vamos a poner S, ¿sí? Y acá otra cosa que quiero que sepan, una cosa que también, por ejemplo, yo cuando estaba haciendo el curso de ingreso, no sabía. Eh, Cuando ustedes le pidan área o superficie, es lo mismo, ¿sí? Área o superficie son sinónimos, ¿verdad? Acá vamos a poner superficie. ¿Sí? Área o superficie son sinónimos. Es eso para que recuerden, ¿sí? Entonces la A valía, habíamos dicho que vale, ¿cuánto vale la A? 4 raíz de 3. ¿Sí? Y la O vale 4. Entonces metemos esa calculadora, hacemos 4 raíz de 3 por, no, por 4 dividido 2. Le va a dar de 8 raíz de 3. Raíz de 3. ¿Sí? O lo que es lo mismo poner como 13, fíjense, ahí va a ser 13,86, ¿sí? Como este es mayor que 5, a este le tengo que sumar 1, ¿sí? Acá vamos a poner que me va a dar de 13,86. 13,86. ¿Bien? Bueno, y ese va a ser el área o superficie, que recuerden que es lo mismo, y el perímetro. ¿Cómo calcular el perímetro? Bueno, ¿ok? Ese entonces el punto 6, el B. Eh, Bien. Acá recuerden que no hace falta que ustedes hagan todo esto que está acá, ¿sí? Yo se lo hice nomás para que ustedes vean que lo pueden hacer calcular de distintas maneras. Aparte, sí, aparte para que lo vean. ¿Ok? Eh, bueno, vamos ahí entonces al otro punto que está más complicado, ¿sí? Que es un poco más complicado. Vamos a hacer el C, ¿sí? Porque el C tiene la misma idea que el A. Bueno, acá quiero que recuerden que todo esto que estamos viendo de funciones trigonométricas solo se aplica para triángulos rectángulos, ¿sí? Todo lo que estamos viendo hoy solamente se aplica para triángulos rectángulos. Para los triángulos que no sean rectángulos ya se aplican a otras cosas que van a ver ustedes más adelante. Que tiene que ver con el teorema del coseno, el teorema del seno, ¿sí? Cosas que ya vieron en Profe, secundaria. ¿Sí? ahí no se le trazaría una recta imaginaria para que se armen los triángulos rectángulos. Claro, ahí seguimos, ¿sí? Bueno, acá fíjense que no tengo un triángulo rectángulo. Bueno, no como acá, ¿ves? Tengo un triángulo rectángulo. Y acá, como dijo el compañero, para poder aplicar todo lo que vimos, tenemos que tener justamente triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace aquí? Eh, Se traza una línea imaginaria, ¿bien? Traza una línea imaginaria. Esta que está acá. ¿Sí? Y fíjense, ya me quedan dos triángulos rectángulos. Este es un ángulo recto, este es un ángulo recto y este es otro. ¿Bien? A ver, acá lo vamos a poner con otro color. Eh, bueno, entonces ahí tengo dos triángulos rectángulos. ¿Sí? Entonces, para calcular este triángulo, para poder calcular todo lo que me pide el problema, lo que voy a tener que hacer va a ser dividir en dos triángulos, ¿sí? Por un lado, este que está acá, de este lado, del lado derecho, y por otro lado, este que está del lado izquierdo, ¿sí? Entonces ahí vamos a proceder a armar un triángulo rectángulo. Vamos a trabajar primero con el lado de la derecha, ¿sí? ¿Por qué voy a empezar por el lado de la derecha? Porque fíjense que de este lado ya conozco cuánto vale
de este triángulo, ya conozco cuánto vale este lado, ¿sí? En cambio, fíjense que del lado izquierdo no conozco nada, ¿sí? No conozco ni cuánto vale este lado AB, ni este lado, ¿no? Así que voy a empezar con ese. Entonces acá tengo que este lado vale 3. Y conozco cuánto vale este ángulo. Ese ángulo vale 30 grados, ¿no? $30. ¿Cómo se quita el relleno esto? No me acuerdo cómo se quitaba. Ah, sí era. Bueno, ahí está, ¿sí? Bueno, entonces son los datos que tengo del triángulo de la derecha, ¿sí? Que lo vamos a poner en azul. Ahí está. ¿Bien? Bueno, entonces ahora yo lo que tengo que hacer antes de resolver cualquier triángulo es identificar cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. ¿Sí? Bueno. Esto lo pueden hacer mentalmente, ¿sí? Pero bueno, como a muchos recién están empezando, mucho les cuesta, le va a convenir ir señalando cada cosa, ¿sí? Por ejemplo, este va a ser hipotenusa, ¿no? Porque ustedes recuerden que el lado más largo, o lo puedo reconocer como el lado que está enfrente del ángulo recto, ¿sí? Este es el ángulo recto, entonces el que está enfrente va a ser hipotenusa. El que está enfrente del ángulo que yo tengo como dato, ese va a ser el opuesto, ¿sí? Entonces este que está acá va a ser el opuesto. Este que está acá va a ser el adyacente. Bien. Entonces, ¿cómo se trabaja? Bueno, aquí tengo como datos. Tengo como datos que la hipotenusa vale 3. Y también tengo como dato que el ángulo alfa vale 30 grados. Bueno, entonces comienzo a trabajar, ¿sí? Fíjense que, bueno, acá voy a tener que calcular, ¿qué voy a tener que calcular? Voy a tener que calcular todo, ¿sí? Igual vamos a calcular todo, de todos modos, para practicar. ¿Ok? Vamos a calcular primero el cateto opuesto. Vamos a poner de vuelta el machete. Bueno. Hacer cálculo del cateto opuesto. Bueno, cateto opuesto. ¿Cómo hago para calcular el cateto opuesto? Sabiendo que yo tengo la hipotenusa, el ángulo, y bueno, quiero calcular el cateto opuesto. Me tengo que fijar. Puedo usar esta, ¿sí? Porque tengo el ángulo, tengo la hipotenusa, me falta el cateto opuesto, puedo usar esta, ¿sí? Que, bueno, esta. Bueno, entonces a mí me interesa solamente el cateto opuesto, ¿sí? Entonces esto que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Así que me quedará el seno de alfa por la hipotenusa. Me va a quedar el seno de alfa, o sea, el seno de 30 grados, por la hipotenusa que vale 3. Entonces agarro la calculadora, hago seno de 30 por 3. Me queda de 3 medios, ¿sí? 3 medios puedo poner 1.5, ¿no? Cualquiera de los dos. Vamos a poner de 1.5. ¿No? Es lo mismo. Ahora vamos a hacer el cálculo del cateto adyacente. Bueno, entonces ahora tengo que ver cómo voy a relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa y con el ángulo.
Entonces me fijo que acá puedo usar este, ¿sí? Coseno. Porque tengo el ángulo, el adyacente y la hipotenusa. Bueno, y comienzo a resolver. Esta H que está acá multiplicando, lo voy a pasar. Va que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Acá voy a tener A. Entonces acá reemplazo. Me queda coseno de 30 por el H que vale 3. Entonces acá voy a poner coseno de 30 por 3. Y me queda 3 raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Acá voy a poner 3 raíz de 3 sobre 2. Y ya tengo cuánto vale, fíjense, ya tengo cuánto vale A y ya tengo cuánto vale O. Bueno. Bien. Bueno, ya ves que se den cuenta una cosa. ¿Sí? Acá me dice que O vale 1.5, ¿sí? O 3 medios. Bueno. Y O, fíjense que O sería esto. Bueno. Sería todo este lado, ¿sí? Desde acá hasta acá. A ver. Ahí vamos, una línea. ¿Sí? O sería todo eso, ¿sí? Sería 1.5, ¿bueno? Entonces fíjense que ya conocería que en el lado del triángulo de la izquierda, este lado va a valer 1.5, ¿bueno? Porque este lado está compartido, digamos, ¿sí? Está compartido. Entonces, si acá vale 1.5, acá también tiene que valer, de este lado también tiene que valer 1.5. ¿Bien? ¿Y ya cuál sería acá? Acá tengo que tener cuidado, ¿sí? Porque A solamente iría desde acá hasta ahí, ¿sí? Ahí, hasta ahí. ¿Dónde está? Ese, ¿sí? Eso que está ahí con amarillo sería A, ¿sí? Bueno, no es todo esto, ¿sí? No es todo esto. No es hasta ahí. Es hasta ahí nomás. ¿Sí? Donde termina el triángulo de la derecha. ¿Bien? Eso es A. Bueno, ahora teniendo en cuenta eso, vamos a trabajar con el triángulo de la izquierda. Bueno, este triángulo de la izquierda. ¿Sí? El triángulo de la izquierda que vamos a poner en amarillo. ¿Sí? El triángulo de la izquierda. Bueno, entonces fíjense que acá me dice que el triángulo de la izquierda, este ángulo que está acá, vale 45 grados, ¿no? Entonces voy a poner ahí 45 grados. Y este lado que está acá, decíamos que vale 3 medios o 1,5, ¿no? 1,5. Bueno. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar cuánto vale qué es cada lado. Bueno, empecemos con la hipotenusa. La hipotenusa decíamos que era el ángulo que está, que es el lado que está opuesto al ángulo recto. Entonces, el ángulo recto, el opuesto va a ser este que está acá. Entonces vamos a poner la hipotenusa. Y el lado que está opuesto al ángulo que estamos considerando que va a ser el cateto opuesto, ¿no? Entonces acá voy a hacer el cateto opuesto. Y el otro lado que queda va a ser el cateto adyacente. ¿Bien? Bueno, comenzamos a trabajar entonces. Vamos a hacer primero los datos, ¿sí? ¿Qué datos tenemos? Tenemos que el cateto, el opuesto, vale 1.5. Esto vamos a hacer más abajo. Bien, más abajo. Acá vamos a poner, para no poner el mismo ángulo que hace el otro, vamos a poner el ángulo que está.
Bueno, entonces vamos a hacer primero el cálculo de la hipotenusa. Entonces acá agarro un machete de vuelta. Entonces me fijo. ¿Qué me relaciona opuesto con un ángulo y la hipotenusa? Y va a ser el seno, ¿sí? El seno. Bueno, entonces acá tengo que dejar la h solita, ¿sí? Entonces esta h, la que estamos dividiendo, la paso por acá, multiplicando. ¿Sí? La paso multiplicando. Y ahora este seno de alfa lo paso dividiendo. ¿Sí? Y ya es cuestión de reemplazar nomás. ¿Sí? Esto vale 1.5 y esto vale de 45. Acá pongo 1.5 dividido seno de 45. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar de 3 raíz de 2 sobre 2. Bueno, entonces acá este va a valer 3 raíz de 2 sobre 2. 3 raíz de 2 raíz de 2 sobre 2. Ese es el O valor de la dos coma hipotenusa. doce profe. ¿No le puede ¿Cómo? poner 2,12? Sí, también puede ser 2,12. ¿Sí? Bueno, ahí lo ponemos al lado. 2,2. ¿Bien? Digo, para poder sacar después más fácil con el teorema de Pitágoras. Sí, también lo puedo sacar con teorema de Pitágoras. Bueno, esta vez lo saquemos con teorema de Pitágoras. Bueno, fíjate que ahora me falta el cateto adyacente. Entonces voy a poner cálculo del cateto adyacente. Bueno, entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Este que está acá. Bueno, fíjense que esto que está sumando lo pasé para acá, restando. ¿Sí? Ahora tengo que dejar la A sola, así que este cuadrado va a pasar como raíz. Ahora tengo que repasar, ¿sí? Me va a quedar la raíz de h, que es de... Acá vamos a poner 2.12. Y 2.12 al cuadrado, menos 1.5 al cuadrado, que es lo que vale O. Entonces acá vamos a poner 2.12 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado. Bueno, de todo eso le calculamos la raíz. Me va a dar de 1. Bueno, acá sería 1.5, ¿sí? 1.5, Profe, ¿sí? en esa parte no se puede, en el teorema de Pitágoras, veo que tengo hipotenusa al cuadrado igual al opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado. ¿Sí? No puedo reemplazar directamente los valores, elevarlos al cuadrado y después hacer despejar ciertos términos. Sí, también lo puedo hacer, ¿sí? Nada más que por experiencia personal, yo les recomendaría que primero despejen las letras, ¿sí? Primero trabajen con la fórmula, después recién con los números. Bueno, esa es recomendación mía, ¿sí? Si ustedes quieren trabajar, si ustedes quieren reemplazar directamente, háganlo, ¿sí? Yo les recomendaría que no lo hagan, ¿sí? Salvo que lo que ustedes estén reemplazando sea un cero, ¿sí? Porque eso, un cero siempre le simplifica, ¿sí? Un cero o un uno, ¿sí? Eso siempre simplifica un montón de cosas, ¿sí? Bien, profe. Bueno, pero bueno, si ustedes quieren trabajar con los números directamente, no importa, pueden trabajar con los números. Bueno, nada más que yo me acostumbré a trabajar directamente con la fórmula, ¿sí? Bueno, entonces decimos que esto Bien, va a dar profe, gracias. 1.5. Bueno, yo le decía que esto va a dar 1.5, ¿sí? O sea, acá tengo que esto vale 1.5. Bueno, entonces acá vamos a agarrar el triángulo original y vamos a ir reemplazando lo que fuimos hallando. Sí, porque ya hallamos todos los datos. ¿Cuánto vale cada lado? Para que no...
¿Bien? Entonces, bueno, este vale 3, ¿sí? Acá vamos, no, aquí. Profe, Sí, decime. tengo una pregunta. No sé si la pregunta que voy a hacer está bien formulada o está incorrecta. Sí, por Eh, acá le tranquilo. quería, le quería hacer, o sea, viste que usted está haciendo eso de seno, coseno. Yo, más Ujú. mi pregunta era que yo en vez de hacer seno, coseno, puedo hacer directamente para hallar esos valores el teorema de Pitágoras. Sí, pero bueno, acá fíjate que al principio, sí, acá, como está aquí, directamente va a tener que aplicar alguna función trigonométrica, ¿sí? Porque para aplicar Pitágoras necesitas conocer por lo menos dos lados, ¿sí? Si no, no va a poder aplicar, ¿bueno? Fíjate que acá, de donde partimos, no se puede aplicar, ¿sí? Porque solo conozco este lado nomás, ¿bueno? ¿Ok? Acá sí, ¿sí? Acá sí lo podemos calcular, ¿bueno? Porque acá ya calculamos cuánto vale la hipotenusa, que es 2,12, ¿bueno? Entonces yo voy a tener la hipotenusa y ya tengo el cateto puesto, ¿sí? Pero como digo, acá, yo a partir de acá no conozco, ¿sí? Solamente conozco cuánto vale esto, ¿sí? 1,5. Entonces, para aplicar Pitágoras necesito mínimo conocer dos lados, ¿sí? Bueno, el ángulo no me interesa en Pitágoras, ¿sí? Porque no se usa, ¿bueno? ¿Ok? Eh, no sé si se entendió. No, sí se entendió. Entonces yo para hallar eso, sí o sí tendría que hacer seno y lo que sería la parte de coseno. Sí, primero para acá, para allá un lado, ¿sí? Después cuando yo tengo dos lados, sí, puedo aplicar Pitágoras, ¿sí? O si no, puedo seguir aplicando funciones trigonométricas, ¿bueno? Ese de Cualquier, Pitágoras sería la parte de lo que sería tangente, ¿no? ¿O no? no, nada que ver, ¿sí? Pitágoras se maneja con los lados nomás, ¿sí? No se maneja con funciones. Perfecto. Bueno, entonces aquí veníamos, aquí, ahí está, ¿sí? Entonces acá vamos a ir repasando los lados que fuimos teniendo, ¿sí? Fíjense que este cateto adyacente vale 1,5, dijimos. Entonces acá vamos a poner 1,5. Acá la hipotenusa dijimos que vale, ¿cuánto vale? Vale 2,2, ¿sí? 2,2. Bueno, 2,2. Y ahora este lado que está acá, que fue el primero que calculamos, que fíjense que va a ser cateto adyacente, vale, bueno, este valor que vamos a poner acá, esta vez 3, raíz de 3, dividido 2, que va a ser 2,6, ¿sí? 2,6. Entonces acá voy a poner 2,6. Bueno, bueno, yo tengo cuánto vale este lado, y todo este lado que está acá, todo este lado, ¿cuánto va a valer? Entonces ahí, ¿qué voy a tener que hacer? Y voy a tener que sumar, ¿sí? ¿Qué voy a sumar? Lo de amarillo con lo de azul, ¿sí? Va a ser 1,5 más 2,6, ¿no? Que me va a dar de 4,1. Entonces este lado que está acá va a valer 4,1. ¿Ok? Bueno, entonces con eso ya voy a poder calcular el área y el perímetro, ¿sí? Acá pongo cálculo del área, cálculo del perímetro. Vamos a empezar con el cálculo del perímetro primero, ¿sí? Porque es más fácil, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer en el cálculo del perímetro? Tengo que sumar los lados, bueno.
Entonces tendré que sumar este lado que está acá, este lado que está acá y este lado que está acá, ¿sí? Entonces voy a hacer 2.12 más 3 más 4.1. Si hago eso en la calculadora, va a ser más 3 más 2.2. 9,22, profe. ¿Cómo? 9,22. 9,22. ¿Bueno? Y en el cálculo de área, y acá pongo otra vez, o superficie, y acuérdense, ¿no? Área o superficie es lo mismo. Acá vamos a poner a ese. Acuérdense que es base por altura sobre 2. ¿No? Bueno, acá cuál va a ser la base. Y bueno, justamente donde se apoya el triángulo, ¿sí? Que va a ser este 4.1. ¿Bueno? Bueno, y acá cuál va a ser la altura. La altura va a ser miren. Esa va a ser la altura. ¿Sí? Y esa altura ya la habíamos calculado, ¿sí? Que va a ser, que era este lado que estaba acá, ¿sí? Este que está acá en naranja. Y ese valía 1.5, ¿no? Entonces acá vamos a poner 1.5. Es lo que mide el triángulo, la altura del triángulo, ¿sí? 1.5. Esa va a ser la altura. Da de 3,075, profe. 3,075, ¿no? 3,075. Bien, entonces este es el perímetro y este es el área o superficie. Bueno, eso tienen que practicar, ¿sí? Bueno, pero acá es como en sistema de ecuaciones, ¿sí? No le va a dar un triángulo ya armado para que ustedes calculen, ¿sí? ¿Qué le va a dar? Y le va a dar un problema, ¿bien? Le va a dar un problema. A ver, ¿cuál está interesante para hacer? El A nomás, profe. Pues son varios en uno. O el C, o el C. El C, a ver. Bueno, El E también, puede ser. Porque el E también. hay que calcular la longitud. O todo, profe. No, todo no. El A E, ver. profe, porque ahí podemos calcular la longitud también. Bueno, el E, a ver. Dos torres de 198 están unidas en el punto más alto por un puente bajo el cual hay un río. Calcular la longitud del puente y la anchura del río. Bueno, vamos a hacer E. Bueno, recuerden que si ustedes tienen problemas con los... ustedes tienen duda con los otros problemas, ahí va a estar Gonzalo seguramente resolviendo esos problemas que no puedan sacar. Mañana va a dar esa clase al final, profe, ¿no? Sí, creo que sí, porque si no, capaz que antes creo que estábamos resolviendo los mismos, ¿sí? Así que estamos desaprovechando el tiempo. ¿O no? Vamos hacia acá abajo para no... Bueno, entonces tengo dos torres de 198 metros y 203 metros de altura. Están unidas en sus puntos más altos por un puente bajo el cual hay un río. Bueno, vamos a hacer el gráfico. Bueno, primero vamos a hacer una línea que va a ser como que mi suelo o algo así. Mi punto de referencia. Es. Ya me dice que tengo dos torres. Bueno, esta va a ser la torre 1. No va a ser tan alta. Hasta ahí no. Y esta va a ser mi torre 2. Me dice que están unidas en sus puntos más altos, o sea, aquí en esta parte y en esta parte, por un puente. Bueno, entonces acá vamos a hacer una línea que una con este. Sí, es el puente, ¿bueno? Hay un río. Dice bajo está unida en su punto más alto por un puente bajo el cual hay un río.
Calcular la longitud del puente y la anchura del río sabiendo que el ángulo que hay entre el puente y la torre más alta es de 75 grados. Bueno, entonces acá, esto lo vamos a hacer con otro color. Esto va a ser la torre 1 y esto va a ser la torre 2. Bueno, la torre 1 y la torre 2. Y bueno, acá me dice que debajo de estas dos torres hay un río, ¿sí? Este río que está acá. Bien. Bueno, entonces tengo que ir poniendo los datos que tengo, ¿sí? Bueno, primero que nada me dice que esta torre que está acá mide 198 metros. Después que esta torre que está acá mide 203 metros. Esta mide 198 metros. Bueno, y me dice ahora que el ángulo que hay entre el puente y la torre más alta es de 75 grados. Bueno, entonces esta es la torre más alta y este es el puente, ¿sí? Entonces me dice que el ángulo que hay que forman el puente con la torre más alta dice que es de 75 grados. Bueno, o sea que este ángulo que está acá, bueno, ese va a medir 75 grados. 75 grados. Bueno, entonces ahí tengo. Bueno, ¿qué significa? Calcular la longitud del puente, o sea, cuánto mide este lado, y la anchura del río, ¿sí? O sea, cuánto mide esto que está acá, esto que está acá, en azul, ¿eh? Esto que está acá. Bueno, entonces fíjense que hoy voy a poder formar un triángulo rectángulo. Que va a estar formado por este que está acá, este que está acá, que va a ser la anchura del río. Bueno, y a ver, acá lo vamos a hacer más paradito el triángulo, para que se pueda ver bien. Y bueno, me falta este lado, ¿sí? Bueno, ese lado aquí va a corresponder, y va a corresponder a la diferencia de alturas entre las torres. A ver, no sé cómo. Profe, Sí. ¿se puede conseguir la base restando 203 metros menos 198 metros? No, porque ahí te daría el... La base Sí, profe. O sería sea, la altura, la altura en todo caso, ¿sí? claro, O sí, sea, para sacar ¿cuánto mide? la base, el adyacente. la anchura Este de... que está Para acá, sacar el ¿sí? adyacente. Sí, el adyacente sería muy bien, el adyacente, ¿sí? Bueno, lo que dicen los compañeros es que si yo resto estas alturas, esta menos esta, ¿qué me va a dar? Y me va a quedar esta diferencia, ¿sí? Bueno, es, ¿sí? O sea, si hago 203 menos 198, ¿qué me va a dar? El cateto adyacente, ¿sí? Este que está acá. Este que está acá, ¿sí? Entonces, esto me va a dar de 5 metros. Bueno, y este ángulo que está acá me va a dar de 75. Y bueno, fíjense que yo tengo mi triángulo rectángulo. Bueno, mi triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo recto? Este que está acá. Ahí lo voy a marcar. Ese es mi triángulo rectángulo. Bueno, entonces acá, como siempre, tengo que empezar a identificar. Acá recuerden que el lado que esté opuesto al ángulo recto
Va a ser la hipotenusa. Este que está acá, que está justo frente al ángulo que estamos considerando, va a ser el opuesto. Este que está acá va a ser el adyacente. Antes acá recuerdo mi machete. Uy. ¿No? Acá está mi machete. Entonces acá vamos a poner los datos que tenemos. Profe, ¿y el otro ángulo de abajo no vale 15 grados? Sí, vale 15 grados, pero no hace falta que lo usemos, ¿sí? Ah, bien. Sí, vale 15 grados, pero no hace falta que lo usemos. Con que tengamos este como dato ya está, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que el ángulo alfa va a ser igual a 75 grados. Y tenemos que el adyacente va a ser igual a 5, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer el cálculo de la hipotenusa, que como dijimos va a ser que corresponde a la longitud del puente, ¿no? La longitud del puente. Entonces ahí, ¿qué podemos usar? Tenemos que relacionar adyacente, el ángulo y la hipotenusa, ¿sí? Entonces voy a poder usar coseno. Entonces acá escribo coseno de alfa igual a adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Entonces, pongo coseno de alfa por la hipotenusa, eso va a ser igual al adyacente. Y ahí reemplazo, ¿sí? Va a ser coseno, ¿cuánto vale alfa? Vale 75, ¿sí? Entonces pongo 75. Por h, que vale... Ah, no, acá me Dividido, falta. profe. ¿Sí? Ahora falta, siento que tenía que despejar h, ¿sí? Así que este coseno va a pasar dividiendo. Bueno, y ahora sí reemplazo. Da de 19,32, profe. 5, gracias. 75. ¿No? Entonces acá me da de 19,32. ¿Sí? ¿Qué unidad? Metros, ¿sí? 19,32 metros. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a hacer cálculo del cateto opuesto. El cateto opuesto que va a ser el ancho del río. Bueno, el ancho del río. Bueno, entonces tengo que relacionar el adyacente, el ángulo y el opuesto, ¿sí? Eso me lo da la tangente. Entonces acá digo que la tangente de alfa va a ser igual a el opuesto sobre el adyacente. Entonces digo acá que A por la tangente de alfa es igual a el opuesto. Entonces el opuesto aquí va a ser igual a 5 por la tangente de 75. Entonces hago 5 por la tangente de 75. 18,66, ¿sí? 18,66 metros. ¿Bien? Entonces, esos van a ser los resultados. ¿Sí? Bueno, acá una cosa a tener en cuenta, ¿no? Cuando te hagan problemas, ¿sí? Acá acuérdense que la hipotenusa siempre es el lado más largo, ¿sí? Así que, por ejemplo, si acá a mí me hubiera llegado a quedar, qué sé yo, 15, y este me da 18, hay que decir que algo hice mal, ¿no? Porque la hipotenusa siempre es el lado más largo. ¿Sí? Eso para que tengan en cuenta cuando vayan a resolver problemas. ¿Sí? Si usted le da que la hipotenusa no es el lado más largo, algo hicieron mal. ¿O no? Bueno, entonces ese sería el punto, el E. El E. A ver. ¿Dónde está? Profe,
Sí. Podríamos hacer algún ejercicio donde tengamos únicamente el lado y haya que calcular ángulo. A ver. No sé si a ver si hay uno así. Creo que eso más del otro práctico, ¿sí? Eso de. Creo. No sé, a ver, vamos a ver si hay un ejercicio. Mm, 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 mm. Creo que no, che. Creo que eso de los prácticos que vienen. En el D solamente tenemos lado. A ver, vamos a hacer el D. Sí, con eso tenemos por ahí. Vamos a hacer el D. Ok, a ver. Eh, el D. Entonces me dice en el D que yo tengo la longitud de la sombra de una persona es de 1.80 metros de altura, producida por un foco de una persona de 1.8 metros. Entonces me dice que la persona mide 1.8 metros, ¿sí? Por un foco alumbrado es de inicialmente 3.60, ¿sí? Después la persona se para justo en el lugar donde terminaba su sombra y comprueba que ahora mide 4 metros. ¿A qué altura del piso está el foco? Bueno, a ver cómo vamos a hacer esto. Bueno, vamos a hacer una línea recta. Mm, Entonces me dice que tengo una persona que mide 1.8 metros de altura, me dice que es de. Entonces acá tengo la persona que me dice que mide 1.8 metros. Después la persona se para justo en el lugar donde terminaba su sombra y comprueba que ahora mide 4 metros. Bueno, a ver. De que la sombra mide después 4 metros, profe. Claro, la sombra. Bueno, La longitud en ese caso, ¿a qué sería equivalente, profe? ¿qué longitud? La longitud de la sombra. Es de 3.6 metros. Bueno, después te dice que claro que lo planteé. Bueno, acá tengo la persona, ¿sí? Que también sigue midiendo 1.8 metros. Y me dice, después se para justo el lugar donde termina su sombra, ¿sí? O sea, a los 3.6 metros se para y dice que ahora la sombra mide 4 metros. La amplitud de una persona de 1.8 metros de altura producida por un foco y ¿a qué altura del piso está el foco? Bueno, acá me dice que esto que está acá mide 3.6 y esto que está acá mide 4 metros. Pues acá vamos a poner que esto mide 3.6.
Esto mide 4 metros. Dice, ¿a qué altura del piso está el foco? Mm, El foco se supone que está a la izquierda de la imagen, ¿que no? sí, se supone, ¿sí? A ver, déjenme que revise el machete. ¿Dónde está? Tenemos, se puede utilizar el 90 grados, profe, ahí. Por ejemplo, Se mire, pu- si puede poner, ahí está. Ahí está, bien. Acá. Se puede Bueno, utilizar el 90 grados. podría ser, podría ser. Ah, bueno, ah, bueno, a ver, ¿qué tengo acá? Ah, sí, bueno, más o menos lo había pensado yo, pero me sorprende que le dé algo así de complicado. Bien, 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 bien. H, y acá voy a tener H. El B creo que también es lo mismo, profe. Ujú. Sí, nada más que estoy viendo cómo les explico para que no se hagan un quilombo con esto. Bueno, vamos a hacer así. ¿Dónde está? Mm, 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 mm. Bueno, entonces acá voy a tener mi foco. Sí, lo voy a hacer en azul. Mm, Después vamos a tener este lado. Bueno, y acá creo que no hace falta, creo que no hace falta la altura de la persona. Bueno, ahora tendría que ser más para acá, miren. Ahí. Bueno, pero los gráficos no tienen que ser exactos, ¿sí? Solamente tienen que ser orientativos nomás. ¿Bien? Entonces ahí tengo. No, sí, no me hace falta la altura de la persona. Mm. Entonces acá voy a tener este ángulo y voy a tener este ángulo que está acá. Ahí esto dijimos que mide, bueno, acá sabemos que mide 1.8. Bueno, entonces ahí fíjense que tenemos, bueno, voy a tener que nombrar todos los ángulos. Entonces vamos a poner acá el ángulo X, acá el ángulo Y. Bueno, en realidad los ángulos se nombran con, ya saben que se nombran con letras griegas, ¿no? Pero bueno, para no demorarme más, voy a hacer con las letras normales nomás. Ok, bueno. Bueno, y si me va a hacer falta el lado. Bueno, fíjense que este mide 1.8 metros, ¿no? Y este que está acá también mide 1.8 metros. Espera que déjenme que vea algo. Mm, Profe, yo estoy viendo, para mí está mal planteado, creo, ¿no? O sea, por lo que se ve,
porque se Ujú. supone que el foco está a la izquierda y ahí veo que la primera personita donde la dibujó está a 3.6 metros. Ujú. Bueno, pero lo que está a 3.6 metros es desde los pies, digamos, de la persona en la sombra, no desde la Sí. parte de donde la toma. Mm. Entonces, cuando No, después yo creo que lo suma, está mal porque le falta una pequeña parte para poder sacar lo que sería el cateto puesto, ya sea de donde está el ángulo, de donde está el foco, o por ejemplo ahí donde puso alfa. claro, claro. ¿Me entiende lo que le explico, profe? Claro, claro, que este 3.6 metros. Se toma desde los Este, pies de la persona, digamos. claro, No, sí, no es sí, toda la pero, mano. sí, sí, sí. A ver, veamos. Qué quilombo con este programa. Bueno, Si no aquí lo igual, primero. si no igual, si usted puede, profe, porque yo sé que el tiempo para usted, Sí, si quiere, vamos sí, avanzando con la cosa, lo sí, resuelve. Mañana un ratito lo resolvemos, digamos. sí, sí. Bueno, ¿qué le iba a decir? En realidad, o sea, sí lo entiendo así. Nada más que lo que pasa es que así como lo planteó el que resolvió esto, está complicado así para que lo puedan entender. Bueno, porque fíjense que acá lo hace con arco tangente, ¿sí? Bueno, eso también es otra cosa que tendría que explicar. Y bueno, no da el tiempo, ¿no? Pero bueno, este que está acá sería el planteo. Acá lo primero que ustedes tendrían que hacer es calcular cuánto van estos ángulos que están acá, ¿sí? Que lo pueden hacer aplicando lo que el compañero, bueno, sería arco tangente, arco seno, ¿bien? Bueno, así que lo vamos a dejar por acá, ¿no? Lo vamos a dejar aquí nomás, ¿sí? Y mañana lo vamos a ver, bueno, más tranqui, ¿sí? Eh, bueno, chicos, igual, así, cosas así, no se preocupen de que les vaya a tomar así, ¿no? Eh, ya les voy a mostrar mañana qué tipo de problemas les toma de este estilo. Y van a ver que son sencillitos nomás, ¿sí? No, nada, no, nada de otro mundo. ¿Sí? Así que cosas así no se preocupen de que les vaya a tomar. ¿Bueno? Bueno. Bueno, vamos ya hasta aquí nomás, sí, porque ya estamos sobre la hora, ¿sí? Y nos vemos mañana. ¿Bueno? Nos vemos mañana con el siguiente práctico. ¿Ok? Bueno, chicos, nos vemos mañana. Los libero por hoy. Nos Bien, vemos, profe, muchas ingeniero. gracias. Ah,